Deja de preocuparte, porque la ansiedad no añade ni un solo día a tu vida, pero sí roba la paz del hoy. Imagina una mente que no gira en círculos, que no revive errores del pasado ni anticipa desastres del futuro, sino que descansa en la certeza de que Dios está al control. Esto no es un sueño inalcanzable, es la promesa viva de Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hoy, millones de personas viven atrapadas en un bucle mental agotador, analizan, repiten, anticipan, temen. Pero la fe no niega la realidad, la trasciende con la verdad de que aquel que sostiene el universo también sostiene cada detalle de tu vida. Por eso, dejar de preocuparte no es ignorar los problemas, es transferir la carga a quien ya cargó la cruz. Y en esa transferencia, la mente no solo se calma, se fortalece con una paz que el mundo no puede dar. La preocupación no es señal de responsabilidad, es síntoma de desconfianza en la soberanía de Dios. Muchas personas creen que al analizar cada posibilidad, están siendo prudentes, pero en realidad están actuando como si Dios no estuviera gobernando. Jesús, en medio de la tormenta en el mar de Galilea, no se preocupó, durmió en paz. Sus discípulos, en cambio, gritaron con miedo. La diferencia no fue la ausencia de la tormenta, sino la presencia de la fe. Hoy, alguien puede pasar horas revisando escenarios, preparando respuestas y temiendo errores, solo para descubrir que la vida tomó un rumbo inesperado. Pero al elegir confiar en Dios más que en su propio entendimiento, libera su mente de la tiranía del control. Porque la fe no dice yo debo resolverlo todo, dice Dios ya lo resolvió en la cruz. Y en esa certeza, el alma descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque alguien ya resolvió todo. Por eso, deja de preocuparte, comienza a orar. Porque en la oración, la ansiedad se convierte en alabanza y el caos en comunión. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia ha enseñado por siglos: la preocupación crónica activa el modo de supervivencia del cerebro, generando ansiedad, insomnio y fatiga mental. Estudios en neurología han demostrado que el pensamiento repetitivo y negativo, conocido como rumiación, incrementa la actividad en la amígdala, la región del miedo, y reduce la coherencia en la corteza prefrontal, vinculada con la claridad y la toma de decisiones. Pero la buena noticia es que el cerebro humano puede reconfigurarse. Cuando una persona elige detener el bucle mental y entregar sus pensamientos a Dios mediante la oración, la gratitud y la meditación en la palabra, no solo calma su mente, activa zonas asociadas con la paz y la regulación emocional. Pero más allá de la biología, hay un principio espiritual: Dios no compite con el ruido mental, espera el silencio del corazón para hablar. Y en ese silencio, la mente se renueva con la verdad que libera. Por eso, deja de preocuparte, entra en el silencio de la fe. Porque en ese espacio, la paz de Dios no solo llega, se establece como guardia de tu corazón. Uno de los errores más comunes es confundir la sabiduría con la ansiedad disfrazada de planificación. La Biblia exalta la prudencia: el hombre entendido ve el mal y se esconde, pero condena la ansiedad: no os afanéis por el día de mañana. Hoy, muchas personas justifican su preocupación como preparación, pero en el fondo, es miedo disfrazado de responsabilidad. Ruth no se preocupó por su futuro al ir a espigar, actuó con fe y dejó el resultado a Dios. José no analizó cada posibilidad en la cárcel, interpretó sueños con integridad y confió en el tiempo divino. La verdadera sabiduría no nace del control mental, sino de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso, distinguir entre planificar con fe y obsesionarse con el control es esencial. Porque un corazón en paz puede tomar decisiones claras, una mente agitada solo genera más caos. Y en la paz de Dios, no se pierde la sabiduría, se gana la claridad. Por eso, deja de preocuparte, comienza a confiar. Porque en la confianza, la mente no solo se libera, se fortalece para discernir el siguiente paso con sabiduría divina. Esto es un acto de adoración que dice: Dios, confío en ti más que en mi mente. Jesús no solo enseñó esta verdad, la vivió. En Getsemaní, enfrentando la angustia mortal, no se perdió en pensamientos circulares, se sometió al Padre: no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Su mente no fue derrotada por el miedo, fue fortalecida por la fe. Hoy, alguien puede estar atrapado en un bucle de que dirán, ¿y si fallo, cómo lo resolveré? Pero al elegir entregar cada pensamiento a Dios en oración, no solo rompe la cadena de la preocupación, abre la puerta a la guía divina. Porque la mente renovada no se forma en la autocrítica, sino en la comunión. Y en esa comunión, el alma encuentra no solo dirección, sino descanso. Por eso, no luches solo contra tus pensamientos, entrégalos a aquel que ya venció al mundo. Y en su presencia, la mente no solo se calla, se fortalece con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, deja de preocuparte, comienza a vivir en la libertad que solo Cristo puede dar. La oración no es un último recurso, es tu primera línea de defensa. Muchas personas oran solo cuando todo se derrumba, pero la verdadera paz comienza cuando se elige entregar las cargas antes de que se conviertan en tormentas. Primera de Pedro 5:7 ordena con autoridad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echando en griego indica un acto deliberado, como arrojar una carga pesada fuera de los hombros. Hoy, alguien puede estar cargando preocupaciones por días, semanas o incluso años, creyendo que debe resolverlo solo. Pero Dios no espera a que estés exhausto para actuar, Él te invita a soltar desde el primer momento de inquietud. Cada vez que se lleva una preocupación a la oración, no con desesperación, sino con fe, no solo se libera la mente, sino que se activa la provisión divina. Porque la oración no cambia a Dios, cambia al que ora. Y en ese cambio, la ansiedad pierde su poder. Por eso, no esperes a que el río se desborde, construye el dique de la oración desde el primer goteo. Porque en la comunión constante, la mente aprende a descansar, no a temer. La gratitud es el antídoto divino contra la preocupación. Primera de Tesalonicenses 5:18 lo declara sin ambigüedad, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nótese que no dice por todo, sino en todo. Esto significa que incluso en lo difícil, la gratitud es la postura del corazón que confía en el carácter de Dios. Hoy, cuando una persona elige dar gracias en medio de la incertidumbre, no niega el problema, pero lo somete a una verdad mayor. Esta práctica reentrena la mente para ver la vida no desde la carencia, sino desde la provisión. Y en esa perspectiva, los pensamientos dejan de girar en torno al miedo y comienzan a fluir en la fe. Porque un corazón agradecido no solo honra a Dios, fortalece la mente contra la ansiedad, la amargura y la desesperanza. Cada vez que se reemplaza un pensamiento de no tengo con Dios me ha dado, se rompe una cadena de preocupación. Y en esa ruptura, el alma encuentra descanso, no porque todo esté bien, sino porque alguien es bueno. Por eso, deja de preocuparte, comienza a agradecer. Porque en la gratitud, la mente se alinea con la paz que solo Cristo puede dar. Uno de los obstáculos más silenciosos para dejar de preocuparte es la exposición constante a contenido que alimenta la ansiedad. Las redes sociales, las noticias sensacionalistas y las conversaciones tóxicas pueden contaminar la mente con miedo, comparación y desesperanza en cuestión de minutos. Pero la Biblia exhorta, porque toda esta gente anda buscando esas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy, alguien puede comenzar el día en paz, pero al revisar su teléfono sin protección espiritual, permite que el mundo defina su estado emocional. Por eso, es vital crear límites intencionales, elegir qué ver, qué oír y con quién hablar. Porque la mente renovada no florece en un ambiente de caos, sino en un santuario de verdad. Y en ese santuario, la preocupación pierde su poder, porque la mente está alimentada con la paz que solo Cristo puede dar. Por eso, deja de preocuparte, protege tu mente como un templo. Porque en la pureza del enfoque, la fe florece y la ansiedad se marchita. Dios conoce el final desde el principio y ya está trabajando en tu favor. Isaías 46:10 lo afirma con poder, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta promesa no minimiza las decisiones humanas,
pero la sitúa dentro de un diseño eterno. Hoy, alguien puede estar analizando obsesivamente una elección, aceptar un trabajo, terminar una relación, mudarse de ciudad, creyendo que un error lo arruinará todo. Pero la fe dice, Dios puede redimir cualquier camino si mi corazón está rendido a Él. Porque la preocupación nace del miedo al fracaso, la fe nace de la confianza en la gracia. Y en esa gracia, hasta los tropiezos se convierten en testimonios. Por eso, no se trata de tener todas las respuestas, se trata de caminar con quien las tiene todas. Y en esa caminata, la mente descansa. Por eso, deja de preocuparte, comienza a confiar. Porque en la soberanía de Dios no hay accidentes, son oportunidades disfrazadas de adversidad. Dejar de preocuparte no es una meta que se alcanza una vez, sino una disciplina diaria de entrega. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, no vivía libre de preocupaciones, pero aprendió el secreto: puedo todo en Cristo que me fortalece. Esta no era autosuficiencia, era dependencia activa. Hoy, alguien puede haber logrado paz ayer, pero despertar hoy con ansiedad renovada. Pero en lugar de luchar solo, puede volver a entregar sus pensamientos a Dios: Señor, esto es tuyo. No lo cargaré más. Esta no es debilidad, es sabiduría. Porque la mente fortalecida por la fe no es la que nunca duda, sino la que, en cada duda, vuelve a la palabra. Y en esa vuelta, la preocupación se rompe como una telaraña ante la luz del sol. Por eso, no te desanimes por los retrocesos. Cada vez que eliges confiar, estás entrenando tu mente para descansar en Dios. Y en ese descanso, no solo encuentras paz, encuentras propósito, claridad y la presencia constante de aquel que ya venció al mundo. Por eso, deja de preocuparte, comienza a vivir en la libertad que solo Cristo puede dar. La mente carnal no es un aliado confiable en momentos de crisis. Romanos 8:6 lo explica con claridad: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente natural tiende a magnificar el problema, minimizar la esperanza y aislar al individuo en un laberinto de pensamientos circulares. Pero la mente renovada por el Espíritu Santo se eleva por encima del caos y busca la verdad eterna. Hoy, alguien puede estar atrapado en un bucle de ¿por qué a mí?, ¿qué hice mal?, o ¿cómo saldré de esto?, pero al elegir detener ese diálogo interno y declarar en voz alta una promesa de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará, no solo interrumpe la preocupación, sino que invita la paz sobrenatural al centro del caos. Porque la fe no se forma en el monólogo mental, se fortalece en la declaración audible de la verdad. Y en esa declaración, el alma se libera del tirano interior que nunca se cansa de hablar. Por eso, deja de preocuparte, comienza a declarar. Porque en la palabra de Dios, la mente no solo se calma, se fortalece con la autoridad del cielo. La palabra de Dios es el antídoto divino contra el veneno de la preocupación. No basta con creer en Dios, hay que llenar la mente con su verdad. Salmo 11 versículo 9 afirma: por esto se ha guardado mi corazón de toda maldad, porque he guardado tus dichos. Guardar la palabra no es memorizarla, es internalizarla hasta que se convierte en la brújula automática del pensamiento. Hoy, muchas personas consumen horas de contenido digital, redes sociales o entretenimiento que alimentan la comparación, el miedo o la insatisfacción, y luego se sorprenden de que su mente esté agotada. Pero cuando se elige meditar en la palabra, no estaré atemorizado, soy amado, Dios pelea por mí, no solo se renueva la fe, sino la neurología. Porque cada vez que se reemplaza un pensamiento de miedo con una promesa de Dios, se crea una nueva conexión neuronal de paz. Así, la palabra no es solo espiritual, es medicinal para la mente. Y en esa medicina, el alma encuentra fortaleza que el mundo no puede dar. Por eso, deja de preocuparte, llena tu mente con la palabra. Porque en ella, la ansiedad pierde su trono y la paz de Dios toma el control. Uno de los errores más comunes es creer que dejar de preocuparte significa ignorar los problemas. Pero la fe bíblica no niega la realidad, la redimensiona. Job, tras perder hijos, riquezas y salud, no dijo todo está bien, dijo, aunque me matare, en él esperaré. Su fe no minimizó su sufrimiento, lo trascendió. Hoy, alguien puede estar atravesando una crisis profunda, una enfermedad mental, una ruptura familiar, una lucha interior,
y creer que la fe requiere sonreír sin lágrimas. Pero la verdadera fe permite llorar, cuestionar y clamar, mientras afirma, aún en esto, Dios es bueno. Esta no es contradicción, es madurez espiritual. Porque la fe no niega la oscuridad, enciende una luz en medio de ella. Y en esa luz, la mente no solo se calma, se fortalece con la identidad que solo Cristo puede dar. Por eso, dejar de preocuparte no es evadir el dolor, es elegir no dejar que defina tu destino. Porque en la presencia de Dios, hasta el valle más oscuro se convierte en camino de gloria. La comunidad de fe es un refuerzo esencial para romper el aislamiento que alimenta la preocupación. En un mundo individualista, muchas personas intentan luchar solas contra la ansiedad mental, creyendo que compartir su lucha es señal de debilidad. Pero la Biblia enseña que dos valen más que uno. Hebreos 10, 24 y 25 exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy, cuando una persona comparte su lucha con hermanos maduros, no solo recibe oración, sino perspectiva. Un hermano puede recordarle una promesa que olvidó, orar con él cuando su fe flaquea o simplemente caminar a su lado en silencio. Esta comunión no es opcional, es estratégica. Porque la fe compartida no duplica la carga, la divide. Y en esa división, el alma recupera la claridad para entregar sus preocupaciones a Dios. Por eso, no se debe subestimar el poder de decir, hoy necesito que ores por mí. Porque en la comunidad, el Espíritu Santo usa a otros para reflejar el amor de Cristo y sostener la fe en los días más oscuros. Por eso, deja de preocuparte, abre tu corazón. Porque en la comunión, la carga se vuelve ligera y la paz, real. Dejar de preocuparte es abrazar la simplicidad de la fe infantil. Jesús no elogió a los sabios del mundo, sino a los niños, diciendo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. La fe infantil no analiza, confía. No duda, recibe. No controla, descansa. Hoy, en una cultura que valora la complejidad intelectual, la simplicidad de la fe puede parecer ingenua. Pero en el reino de Dios, la verdadera sabiduría es reconocer que uno no puede sostener su vida solo. Por eso, abandonar la preocupación no es una pérdida de control, es una ganancia de paz. Porque el niño no se preocupa por el mañana, corre, juega y duerme en paz, sabiendo que su padre lo cuida. Así también, quien descansa en Dios no necesita tener todas las respuestas, solo necesita creer que aquel que sostiene el universo también sostiene su vida. Y en esa creencia, la mente no solo se libera, florece en la paz que solo el Padre Celestial puede dar. Por eso, deja de preocuparte, vuelve a ser como un niño. Porque en la simplicidad de la fe, el reino de Dios se revela con mayor claridad. Deja de preocuparte porque la ansiedad mental no te protege del futuro, solo te roba el presente. Muchas personas piensan que al anticipar todos los escenarios negativos, estarán preparadas para cualquier desastre. Pero la verdad es que la preocupación no previene el dolor, no amplifica. Jesús lo advirtió con claridad, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esta instrucción no minimiza los desafíos reales, sino que protege el alma del agotamiento anticipado. Hoy, alguien puede pasar horas imaginando lo peor, una enfermedad, una traición, una ruina, creyendo que está siendo realista. Pero en realidad, está alimentando un monstruo que no existe. Porque la ansiedad no resuelve problemas, los inventa. En cambio, la fe elige vivir en el hoy con plenitud, confiando en que Dios proveerá lo necesario cuando llegue el momento. Y en esa confianza, la mente no solo se libera del futuro imaginario, se fortalece para enfrentar el presente con paz. Por eso, deja de preocuparte, vive el hoy. Porque en el presente, Dios está contigo, y eso es suficiente. El descanso intencional es una forma de fe que protege la mente del agotamiento emocional y espiritual. Jesús invitó, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Su yugo es fácil no porque sea débil, sino porque está diseñado para el alma humana. Hoy, en una cultura que valora la productividad constante, muchas personas viven en modo automático, corren de una tarea a otra, consumen contenido sin digerirlo, hablan sin escuchar.
Pero la mente fuerte en la fe sabe que el descanso no es pereza, es confianza activa. Significa creer que Dios sostiene el universo, incluso cuando uno duerme. Por eso, proteger el descanso, dormir lo suficiente, tomar momentos de quietud, guardar un día para la comunión, no es lujo, es obediencia. Porque quien confía en Dios no necesita estar siempre en movimiento, puede descansar, y en ese descanso, renovar sus fuerzas para el siguiente día. Y en esa renovación, la mente no solo se recupera, se prepara para enfrentar el futuro con claridad y paz. Por eso, deja de preocuparte, descansa en Él. Porque en el reposo de Dios, la ansiedad pierde su dominio y la paz toma el trono. Uno de los frutos más liberadores de dejar de preocuparte es la recuperación del presente. En un mundo obsesionado con el futuro y atrapado en el pasado, la mente carnal rara vez vive en el ahora. Pero Jesús enseñó que la vida se vive en el hoy. Cuando multiplicó los panes, no se preocupó por el hambre del día siguiente, dio gracias por lo que tenía y partió lo que estaba en sus manos. Hoy, alguien puede perder la belleza de un amanecer, la risa de un hijo o la paz de un silencio porque su mente está en una conversación que ya pasó o en una crisis que aún no llegó. Pero la fe elige anclar la mente en el presente, no como evasión, sino como acto de confianza. Porque el presente es el único lugar donde Dios habita, actúa y habla. Y en su presencia, el alma no solo encuentra paz, encuentra propósito. Por eso, deja de preocuparte, vive el ahora. Porque en el hoy, Dios te está hablando, guiando y sosteniendo con amor eterno. Dejar de preocuparte también transforma la forma en que se toman decisiones. La mente ansiosa busca certezas absolutas antes de actuar, pero la fe avanza con claridad suficiente para el próximo paso. Los israelitas en el desierto no vieron todo el camino a Canaán, siguieron la columna de nube de día y de fuego de noche, paso a paso. Cada obediencia les abría el siguiente tramo del camino. Hoy, alguien puede estar paralizado porque no ve el final, pero Dios no pide que veas el horizonte, solo pide que des el próximo paso en fe. Al obedecer en lo que ya sabes, el corazón se entrena para discernir la siguiente dirección. Porque la fe no es un salto ciego, es una caminata guiada. Y en cada paso obediente, la visión se aclara, la confianza crece y el camino se fortalece. Por eso, deja de preocuparte, da el siguiente paso. Porque en la obediencia, la guía divina no solo se confirma, se multiplica, y la ansiedad se disuelve en la acción de fe. Jesús no actuaba por impulso humano, decía, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Su vida fue un fluir continuo de observación y obediencia. Hoy, alguien puede tratar de detener la preocupación con técnicas de relajación, pero si no busca la presencia de Dios, los métodos serán temporales. Pero cuando se vive en comunión con el Espíritu, Él no solo recuerda la palabra, sino que da la mente de Cristo. Y en esa comunión, lo que era imposible se vuelve natural. Por eso, no se trata de obligarse solo con la voluntad, se trata de rendirse al que puede obrar en nosotros tanto el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad. Y en esa rendición, la mente no solo se calma, se transforma a la imagen de aquel que nos amó primero. Así, dejar de preocuparte no es un destino, es un estilo de vida en el que cada pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso, deja de preocuparte, entra en comunión. Porque en la presencia de Dios, la paz no es una emoción pasajera, es tu nueva realidad. El enemigo a menudo disfraza sus mentiras como razonamiento lógico, es mejor que lo pienses 1000 veces, si no lo controlas, todo se derrumbará, nadie más se preocupa tanto como tú. Pero la voz de Dios no agota, restaura. No paraliza, impulsa. No condena, libera. Jesús, al hablar a sus discípulos, no los abrumó con reglas complejas, les dio un mandamiento, amaos los unos a los otros. Su enfoque era sencillo, claro y lleno de gracia. Hoy, alguien puede confundir la voz del miedo con la voz de la responsabilidad, pero la verdadera guía divina siempre conduce a la paz, no al caos. Por eso, es vital desarrollar la capacidad de discernir, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me da paz o me roba el sueño? Cada vez que se rechaza un pensamiento ansioso y se abraza una promesa de Dios, la mente se entrena para escuchar con mayor claridad. Y en esa claridad,
el alma encuentra descanso. Por eso, deja de preocuparte, aprende a discernir. Porque en la verdad de Dios, la mente no solo se libera, se fortalece para caminar en libertad. La naturaleza misma es un recordatorio divino de que la vida no necesita controlarse para florecer. Las flores no se preocupan por cuándo lloverá, simplemente crecen. Los pájaros no almacenan provisiones para el invierno, confían en el cuidado del Creador. Jesús lo señaló como ejemplo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esta no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la confianza. Hoy, en un entorno saturado de metas, métricas y comparaciones, muchas personas viven como si la vida dependiera de su esfuerzo constante. Pero el reino de Dios opera en el principio de la gracia: lo que el hombre no puede ganar, Dios lo da como regalo. Por eso, caminar en la naturaleza, observar el cielo o escuchar el viento no es escapismo, es comunión. Y en esa comunión, la mente se libera del peso de tener que sostenerlo todo, y descansa en aquel que sostiene el universo con su palabra. Por eso, deja de preocuparte, mira a la creación. Porque en ella, Dios te recuerda que Él cuida hasta de lo más pequeño, y mucho más de ti. Uno de los frutos más visibles de dejar de preocuparte es la capacidad de dormir en paz. En un mundo donde el insomnio es epidemia, la Biblia presenta el sueño como un don de Dios para los que confían en Él. Salmo 127 dice: inútil es que madruguen los que comen el pan de dolores, pues aún a sus amados les da el sueño. Esto revela una verdad profunda: la paz no nace del control, sino de la entrega. Hoy, muchas personas se acuestan con la mente aún activa, repasando conversaciones, anticipando problemas o lamentando errores. Pero cuando se elige entregar el día a Dios antes de dormir: Señor, esto es tuyo, no lo cargaré más, no solo se cierran los ojos, se cierra la puerta al enemigo de la paz. Porque el sueño no es solo fisiológico, es espiritual. Y en ese descanso, el cuerpo se renueva, la mente se desintoxica y el espíritu se fortalece para el nuevo día. Por eso, deja de preocuparte, entrega tu noche a Dios. Porque en su cuidado, el sueño no es evasión, es renovación divina. Cuando una persona vive atrapada en su mente, tiende a proyectar sus miedos en los demás, interpreta mal las intenciones, asume lo peor o se aísla por temor al rechazo. Pero la mente en paz, liberada de la preocupación, se vuelve más presente, compasiva y segura. Efesios 4:32 instruye: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta actitud no nace de la fuerza de voluntad, sino de la paz que viene de saber que Dios gobierna. Hoy, alguien puede evitar una conversación importante por miedo a cómo será recibida, pero al entregar ese miedo a Dios, puede hablar con gracia, no con ansiedad. Porque quien confía en el Creador no necesita defenderse ante la creación. Y en esa libertad, las relaciones no solo se preservan, florecen. Por eso, deja de preocuparte, sé presente. Porque en la paz de Dios, las conexiones humanas se vuelven reflejo del amor eterno. No es el fin del pensamiento, sino el comienzo del pensamiento renovado. La Biblia no condena la mente, la redime. Filipenses 4:8 ordena: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una lista de prohibiciones, sino una invitación a enfocar la mente en lo que edifica. Hoy, alguien puede creer que debe vaciar su mente por completo, pero la verdadera libertad no está en el vacío, sino en el reemplazo. Cada vez que se elige pensar en lo bueno, lo verdadero y lo digno de alabanza, se construye un hábito mental que repela la ansiedad. Porque una mente ocupada con la belleza de Dios no tiene espacio para el caos del mundo. Y en esa ocupación santa, el alma no solo se libera de la preocupación, se prepara para reflejar la gloria de Cristo en cada palabra, en cada mirada y en cada silencio. Por eso, deja de preocuparte, piensa en lo alto. Porque en la mente renovada, la paz no es una ausencia de problemas, es la presencia constante de Dios. Tu valor no depende de tus logros, sino del amor incondicional de Dios.
En un mundo que mide el éxito por productividad, apariencia o reconocimiento, es fácil creer que debes ganarte la aprobación divina con esfuerzo constante. Pero la Biblia declara que en Cristo ya eres escogido, santo y amado. Esta identidad no fluctúa con tus errores, tus caídas o tus días débiles, permanece firme porque está arraigada en la cruz, no en tu desempeño. Hoy, alguien puede estar luchando contra la ansiedad porque siente que no es suficiente, que ha fallado demasiado o que ya perdió su oportunidad. Pero la gracia de Dios no tiene fechas de vencimiento. Su amor no se gana, se recibe. Y en esa recepción, el alma descubre que no necesita demostrar nada para ser digno de su cuidado. Por eso, deja de preocuparte por lo que otros piensan o por lo que aún no has logrado. Enfócate en quién eres en Cristo. Porque en su amor no hay lugar para la condenación, solo para la paz que libera del peso de tener que probar algo. Y en esa libertad, la mente descansa. La oración no es un monólogo de peticiones, es un diálogo de confianza que transforma la ansiedad en alabanza. Jesús no enseñó a sus discípulos a repetir fórmulas largas, sino a comenzar con reverencia: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta simple palabra, Padre, cambia todo. No se dirige a un juez distante, sino a un Abba tierno, cercano y fiel. Hoy, muchas personas oran como si tuvieran que convencer a Dios de que los escuche, pero la verdad es que Él ya conoce tus necesidades antes de que hables. La oración no es para informar a Dios, es para alinear tu corazón con su voluntad. Cada vez que se lleva una preocupación a la oración con gratitud, gracias, Señor, porque tú estás en control, no solo se entrega la carga, sino que se activa la fe. Porque la alabanza en medio de la incertidumbre no niega el problema, afirma la soberanía de Dios sobre él. Y en esa afirmación, la ansiedad pierde su poder. Por eso, deja de preocuparte, ora con fe. Porque en la comunión con el Padre, la mente no solo se calma, se fortalece con la certeza de que nunca camina solo. Uno de los errores más peligrosos es creer que dejar de preocuparte significa no planificar. Pero la Biblia exalta la sabiduría y la prudencia. Proverbios dice que el entendido ve el mal y se esconde. La diferencia no está en si se piensa, sino en la fuente de ese pensamiento. Planificar con sabiduría es pedir dirección a Dios, actuar con integridad y soltar los resultados. Preocuparse con ansiedad es intentar controlar el futuro con la mente, como si todo dependiera del esfuerzo humano. Hoy, alguien puede confundir la fe con la pasividad, pero la verdadera fe es activa, siembra, riega y confía en que Dios hará crecer. Por eso, no se trata de abandonar la responsabilidad, sino de soltar la ansiedad. Porque Dios no se opone a los planes, los perfecciona cuando nacen de un corazón rendido. Y en esa rendición, la mente no solo planea con claridad, descansa en la paz de saber que el Padre tiene el control. Por eso, deja de preocuparte, planea con fe. Porque en la sabiduría divina, la acción y la paz caminan juntas. En un mundo que exige explicaciones lógicas para cada evento, la fe bíblica abraza el misterio con confianza. Job, tras perderlo todo, no recibió una explicación detallada de Dios, recibió una revelación de su grandeza. Y en esa revelación, su alma halló paz. Hoy, alguien puede estar obsesionado con entender por qué pasó algo, creyendo que la explicación traerá alivio. Pero a menudo, la paz no viene del entendimiento, sino de la presencia. Porque Dios no siempre responde con palabras, responde con su ser. Y en su presencia, el alma no necesita respuestas, solo necesita saber que Él está allí. Por eso, dejar de preocuparte no es ignorar la realidad, sino elegir descansar en aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y en ese descanso, la mente se libera del peso de tener que descifrar el universo. Por eso, deja de preocuparte, confía en el carácter de Dios. Porque en su fidelidad, no necesitas entender todo para saber que Él es bueno. Nadie despierta perfectamente alineado con la paz, pero cada día ofrece una nueva oportunidad para decir: Señor, hoy entrego mis pensamientos a ti. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, admitió: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Su enfoque no era en lo que ya había logrado, sino en el objetivo celestial. Hoy,
Alguien puede haber caído ayer en el bucle de la preocupación, reviviendo errores, anticipando desastres, analizando en exceso, pero al despertar puede comenzar de nuevo. Porque la gracia de Dios no tiene fechas de vencimiento. Y en esa gracia, el alma descubre que no se trata de perfección, sino de fidelidad diaria. Por eso, no se debe desanimar por los tropiezos, se debe levantar con la certeza de que, hoy, la mente puede descansar en Dios. Y en ese descanso, no solo se encuentra paz, se encuentra propósito, provisión y la presencia constante de aquel que sostiene el tiempo, el universo y cada latido del corazón. Por eso, deja de preocuparte, comienza de nuevo. Porque en el amor de Dios, cada día es una nueva oportunidad para vivir en libertad. Dios no solo ve tu dolor, sino que está en él contigo. Isaías 41:10 declara, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es un simple consuelo emocional, es una declaración de presencia activa. Muchas personas oran pidiendo que Dios quite la prueba, pero a veces su respuesta es, no la quitaré, pero estaré contigo en ella. Y en esa compañía, el miedo pierde su poder. Jesús, en Getsemaní, no evitó la cruz, pero el ángel del Señor vino a fortalecerlo. Hoy, en tu noche más oscura, Dios no te ha abandonado, ha enviado su paz, su palabra, su espíritu y su pueblo para sostener tu mente y tu corazón. Por eso, aunque todo parezca caótico, puedes decir con fe, Dios está aquí. Y en esa certeza, el dolor no desaparece, pero pierde su dominio. Porque cuando sabes que no estás solo, el sufrimiento deja de ser un cementerio y se convierte en un santuario donde Dios se revela con mayor intimidad. Por eso, deja de preocuparte, confía en su presencia. Porque en el silencio de su compañía, la ansiedad se disuelve y la paz se establece como tu nueva realidad. La humildad es el terreno fértil donde florece la libertad de la preocupación. Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo que retener egoístamente, sino que se despojó a sí mismo. Esta actitud no nace de baja autoestima, sino de una visión clara de quién es Dios y quién es el ser humano delante de Él. Hoy, muchas personas luchan con ansiedad porque creen que deben entenderlo todo o controlarlo todo para merecer la paz. Pero la humildad dice, no puedo hacer solo, pero con Dios, todo es posible. Esta postura no es debilidad, es liberación. Porque al reconocer la propia limitación, se abre la puerta a la provisión divina. Y en esa apertura, la mente deja de girar en círculos y comienza a descansar en la suficiencia de Cristo. Por eso, dejar de preocuparte no es una técnica mental, es un acto de adoración que dice, tú eres Dios, y yo no lo soy. Y en esa entrega, el alma encuentra la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Por eso, deja de preocuparte, abrázate la humildad. Porque en ella, la fe florece y la ansiedad se marchita. Dejar de preocuparte también implica romper con la idolatría del futuro. En una cultura obsesionada con la planificación, muchos viven más en el mañana que en el hoy. Pero Jesús advirtió, no os afanéis por el día de mañana. No porque el futuro no importe, sino porque el presente es el único lugar donde se puede experimentar a Dios plenamente. Cada minuto perdido en la ansiedad por lo que vendrá es un minuto robado a la comunión con el Padre. Hoy, alguien puede estar tan enfocado en asegurar su futuro que olvida disfrutar la gracia del presente, una comida compartida, una llamada de un amigo, un momento de silencio con Dios. Pero la vida no se vive en la anticipación, se vive en la acción fiel de la hora. Y en esa fidelidad, el alma no solo encuentra paz, prepara el terreno para un futuro que no necesita temer, porque ya está en las manos de Dios. Por eso, deja de preocuparte, vive el hoy. Porque en el presente, Dios te está hablando, guiando y sosteniendo con amor eterno. La fe no elimina la necesidad de pensar, pero sí libera de la tiranía del pensamiento repetitivo y ansioso. Pensar con sabiduría es reflexionar, planificar y discernir con la mente renovada. Preocuparse es quedar atrapado en un bucle de miedo que no lleva a ninguna parte. La diferencia está en la fuente y el fruto. Un pensamiento que nace de la fe produce paz, claridad y acción. Un pensamiento que nace del miedo produce parálisis, agotamiento y oscuridad.
Hoy, alguien puede revisar su pasado no para condenarse, sino para aprender. Puede planificar su futuro no para controlarlo, sino para prepararse. Pero en cada caso, la mente vuelve a la palabra como ancla. Porque la mente renovada no evita los desafíos, los enfrenta con la certeza de que Dios ya ha vencido. Y en esa certeza, el alma no solo piensa, descansa. Por eso, deja de preocuparte, piensa con fe. Porque en la mente renovada, la acción y la paz caminan juntas y la ansiedad pierde su trono para siempre. Al final, dejar de preocuparte no es una meta que se alcanza una vez, sino un estilo de vida de dependencia constante en Cristo. No se trata de tener una mente perfectamente ordenada, sino de tener un corazón dispuesto a soltar la carga en cada momento. Jesús no ofreció una fórmula mágica para eliminar la preocupación, ofreció su presencia como refugio. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es pasividad, es comunión. Hoy, en un mundo ruidoso y acelerado, la mayor rebelión espiritual es elegir el silencio, la gratitud y la entrega. Porque en ese silencio, Dios habla. En esa gratitud, la mente se renueva. En esa entrega, la paz se establece. Por eso, no luches solo contra tus pensamientos, entrégalos a aquel que ya venció al mundo. Y en su presencia, la mente no solo se calla, se fortalece, se transforma y refleja la paz de aquel que es el Señor de la historia, el Maestro del tiempo y el guardián de tu alma. Por eso, deja de preocuparte, entra en su descanso. Porque en Cristo, no solo encuentras alivio, encuentras tu verdadero hogar.